Muy buen día, mi nombre es Eduardo Castillo y en este video les mostraré los distintos tipos de desbaste que se pueden generar dentro de Bobcat CAM utilizando tanto el módulo de 2 ejes como el módulo de 3 ejes profesional o 3 ejes pro. Acá va a tener distintos archivos para mostrarles el aplicativo o cómo se pueden utilizar en cada una de las funciones que vamos a ver. El primer tipo de desbaste que se tiene dentro del programa sería el perfilado. Es como el desbaste más básico que se tiene dentro del programa y es para simplemente remover material siguiendo una geometría patrón. Esa geometría, lo ideal, debería llevar la misma forma del material inicial. Por ejemplo, si arranco a partir de un material inicial rectangular, la forma también debería ser rectangular. Esto ya que pues la herramienta, como va a seguir la forma, si no tienen una forma similar pueden quedar islas o zonas de no corte. ¿Cómo funciona esta operación? Vamos a parámetros de máquina, le decimos fresa 2 ejes y seleccionamos como geometría el perfil o la geometría que queremos trabajar. Dentro de la parte del perfil, acá donde dice punto inicio, vamos a poder verificar la dirección de corte y eso también me dará si la secuencia es derecha o izquierda. También el punto de inicio del mecanizado, donde está la flecha, me indica dónde ingresaría la herramienta. Si por ejemplo no quiero que ingrese en esa zona, voy a ponerla en esta posición y voy a cambiar la dirección para que trabaje en antihorario o hacia la derecha del corte. En esta misma parte vamos a poder ajustar la profundidad, entonces puedo seleccionar acá el fondo, le decimos OK y le damos clic en siguiente. La operación que utilizaríamos como desbaste sería desbaste de perfil, que es la generación del perfil en varias pasadas. Vamos a decirle siguiente. Acá vamos a poder dejar o definir más bien la herramienta. Vamos a decirle que es una herramienta de 12 milímetros. Lógicamente podemos definir acá los datos de corte de acuerdo al material que queramos trabajar y le decimos siguiente. Este perfil se puede hacer por niveles, que sería lo que denomina acá como estándar, que es bajar a la profundidad que yo le indique y hacer una pasada y luego baja otra profundidad más y así sucesivamente. Se puede hacer también en rampa, que sería una inclinación constante hasta llegar a la profundidad total del mecanizado, y también se pueden generar desbastes laterales si lo que necesito perfilar supera el diámetro de la herramienta. Entonces puedo hacer pasadas laterales de afuera hacia adentro hasta llegar a la forma final y de esta manera que no queden islas o zonas sin corte. En este caso lo aplicaré en estándar inicialmente. Acá la compensación de sistema la manejaremos a la derecha, hacia la parte derecha del perfil que seleccionamos y dejamos acá el tipo de sobremedida que queramos utilizar. Vamos a dejarlo unas 2 décimas. Acá puedo definir en cuántos pasos quiero hacerlo. Por ejemplo, puedo hacerlo en pasos múltiples, indicando la profundidad que quiero usar. Y definimos acá el tipo de entrada, que podría ser paralelo, indicando acá el valor de distancia que queremos hacer. Y la salida también podría ser paralelo. Esto lógicamente va a depender del punto de entrada. Por ejemplo, acá me estoy equivocando, no sería paralelo, sino podría ser perpendicular o circular tangente. Serían las mejores opciones para ingresar en esta parte. Todas estas opciones lo que tratan de lograr es que el usuario pueda generar una entrada por fuera del material y de esta manera evitar un gasto innecesario de la parte plana o de la parte baja de la herramienta. Los tipos de esquina también es para suavizar un poco la trayectoria, el cambio de trayectoria en los movimientos en las esquinas, para cambiarlos de G01 a G02 o G03 y le iríamos calcular y acá se generaría el proceso de desbaste por medio de un perfilado. Vamos a ingresar acá rápidamente a la simulación y lo verificamos. Ya en la simulación pues vamos a poder ver el proceso de corte, entonces la herramienta ingresa por fuera de acuerdo al tipo de entrada que le indiqué, se va a acercar de manera tangente y va a generar el corte. En este caso, la carga de la herramienta va a depender de cuánto le falta por comer o qué tan lejos está la geometría de la forma del material inicial. Eso es lo que va a indicar la carga de corte de la herramienta. Si veo que está comiendo demasiado, podremos aplicar desbastes laterales para que no cargue tanto la herramienta. Esto va a depender del material y pues del tipo de herramienta que estemos utilizando. Acá terminaría este punto, sale de manera tangente y ya bajaría a una siguiente profundidad para seguir haciendo el corte de la pieza. Es bastante sencillo, simplemente es seguir una geometría en base a una altura en el eje Z o una profundidad. Eso sería el perfilado. Luego tenemos una opción que se llama vaciado. Entonces vamos a venir a esta pieza.
El vaciado es cuando ya necesitamos remover el material dentro de una geometría. El perfilado sigue la geometría y lo sigue en base a una compensación que puede ser derecha o izquierda. También podría ir sin compensación, o sea que el centro de la herramienta vaya sobre la geometría, pero siempre corta sobre ella, no adentro de ella o fuera de ella, pero siempre al borde directamente. El vaciado ya lo que hace es generar un desbaste dentro de la geometría, ¿vale? O sea, como la eliminación de material de esta zona. El vaciado tiene dos tipos de vaciados, uno que se llama estándar y otro que se llama vaciado avanzado. Ambos se aplican desde una misma función. Entonces venimos acá parámetros de máquina, fresa dos ejes. Inicialmente seleccionamos como geometría la geometría que vamos a trabajar. En este caso podrían ser los bordes de la parte superior de la pieza. También podría ser el piso, es equivalente a lo mismo. Y marcamos el fondo. Le decimos OK, le decimos siguiente y la operación sería un vaciado. Cuando cargamos la operación, él automáticamente carga un acabado, pero en este caso solamente nos estamos fijando en los desbastes. Le decimos siguiente, definimos la herramienta que queremos utilizar. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá una fresa de 10 y ajustamos los datos de corte. Estos datos de corte recuerden que van a ser de acuerdo al material y al tipo de herramienta que estén utilizando. Acá lo que hago es colocar la velocidad de corte, el avance por diente y el avance en Z o en profundidad vertical, y ya acá el programa me lo convierte a RPMs y avances. En el estándar vamos a poder hacer el corte en zigzag, de adentro a afuera y de afuera adentro. Esas son las opciones que me permite hacer el vaciado estándar. Eh, Lógicamente va a depender de la forma o la geometría que yo quiera trabajar. Por ejemplo, en el zigzag me permite hacer luego un perfil, luego hacer el zigzag, o hacer primero el perfil y luego el zigzag, de acuerdo al material que esté cortando. Esto sería para como materiales blandos. Luego tenemos de adentro hacia afuera. Esto es si la mayor cantidad de material que tenemos que remover va hacia el centro de la geometría. Y afuera adentro pues sería lo contrario, que la herramienta empiece cerca de la geometría y luego vaya hacia adentro. Acá definimos el porcentaje o el grosor o la carga lateral que queremos que tenga la herramienta. Sobre medida, si queremos dejar la cantidad de pasos en las cuales queremos hacerlo, vamos a decirle profundidad de unos 2 milímetros. Y las entradas que me permiten son lógicamente recta y aparte de eso tenemos rampa y espiral. En recta me permite hacer una entrada en PEC o picoteos, esto si mi herramienta tiene corta al centro, o lo puedo hacer en rampa, indicando acá la longitud de rampa y el ángulo, o en espiral, también si mi herramienta tiene corte al centro, para poder generar una espiral sobre su propio eje. Definimos el tipo de entrada que queramos aplicar, voy a colocarla con unos 12 milímetros, bueno, un poquito más, es una fresa de 10 siguiente, y le diríamos calcular. Esta función lo que hace es tomar como patrón de corte o secuencia de corte la geometría que estamos cortando. Eso es lo que toma y pues el mecanizado se ve de la misma manera, haciendo rectángulos hasta llegar a su forma final de la parte exterior. Este tipo de vacío estándar es recomendable para este tipo de piezas que son formas básicas. Ya cuando tenemos una forma más compleja, esta función tiende a dejar islas o zonas de no corte que hacen de que la herramienta se sobrecargue y luego tenga que ingresar por otro punto y bueno, hace que la herramienta básicamente no trabaje de la manera correcta. Vamos a ver rápidamente la simulación de este proceso de corte. La herramienta va a entrar desde la parte superior en rampa, que fue la opción que yo le indiqué. Entonces ingresa desde este punto, hace su entrada en rampa y luego hace la apertura del corte, siempre manejando la forma de la geometría o el borde que yo le indique, que en este caso es un rectángulo. Es una operación que calcula bastante rápido, no se demora mucho tiempo en calcular y pues va muy bien con este tipo de formas básicas. Eso sería el vaciado estándar. Vamos ahora a ver la parte que sería el vaciado avanzado, que para el vaciado avanzado podemos aplicarlo para piezas tanto internas como también externas. Por ejemplo, este tipo de mecanizado lógicamente con un perfil no se puede hacer porque
pues la herramienta al tratar de seguir la figura va a dejar unas islas en las zonas donde más tenemos material. Entonces ahí ya no aplica un perfil, sino lo que aplicaríamos es un vaciado, pero un vaciado que se llama abierto. Eh, Vamos a parámetros de máquina, le decimos fuerza 2 ejes y acá seleccionamos como geometría, en este caso el piso, que me va a indicar la geometría tanto de la forma inicial de la pieza, que es el rectángulo, como la forma final, que es este tipo de cruz que tenemos en esta zona. En la parte de la geometría vamos a tener un botón o una opción que dice detectar bordes abiertos. Esto es lo que va a permitir de que la herramienta entre por fuera del material y haga un mecanizado lateral. Recuerden que las herramientas están configuradas o creadas para mecanizar de manera lateral, no de manera vertical. Entonces, al activar esta opción, la herramienta va a entrar por fuera del material. Esto también, lógicamente, me va a permitir hacer terminaciones en zonas que no tienen mucha diferencia entre digamos, la forma final y la forma inicial, ya que la herramienta por esas zonas puede pasar por fuera. Inicialmente lo voy a dejar desactivado y vamos a ver la diferencia cuando lo activamos. Vamos a indicar acá la profundidad, vamos a decirle que son 15 y le decimos OK. La operación va a ser igual, un vaciado. Vamos acá a decirle siguiente. Y vamos a hacer esto con una fresa ya un poquito más grande, por ejemplo unos 16 milímetros. Vamos a ajustar los datos de corte. Vamos a colocarle unos 120. Acá podemos ir un poco más rápido. Ya les voy a explicar por qué podemos ir un poco más rápido. El vaciado avanzado me va a permitir hacer de igual manera zigzag de adentro a afuera, afuera adentro, pero si se fijan en la imagen representativa, ya el vaciado avanzado me permite tener una entrada de corte, que eso es lo que se define como un vaciado abierto. Y luego tenemos transición a la espiral y desbaste adaptable. El desbaste adaptable es lo que se conoce en el mercado como corte trocoidal. Bien, acá podemos indicar el grosor de corte. En este caso, esta función sí va a hacer un reconocimiento del material sobrante o lo que tenemos que eliminar contra la forma final de la pieza y va a garantizar de que la distancia entre corte o el porcentaje siempre va a ser igual sobre toda la pieza. Vamos a decirle siguiente. Bueno, acá lógicamente se dejaría una sobremedida para luego el acabado, ya que estamos haciendo desbastes. Y lo ideal acá sería hacerlo en una sola pasada. Como no estoy dejando la geometría abierta, voy a hacerlo inicialmente en 2 pasadas. Y vamos a decirle que la entrada la queremos hacer en rampa con una longitud de unos 10 milímetros. Bien, vamos a decirle calcular. Y cuando le decimos calcular, el programa va a generar este tipo de vaciado. ¿Vale? Es un vaciado donde ya se trabajan espirales y pues se hace la remoción del material entre las dos geometrías. Pero este vaciado no es óptimo, ya que hay muchas zonas de la pieza que no está mecanizando. Cuando en la geometría nosotros le decimos que detecte los bordes abiertos, vamos a decirle OK, ya el cálculo automáticamente va a reconocer qué zonas de la pieza son abiertas o por dónde podría entrar la herramienta y de esta manera completar el mecanizado de mejor manera. Si yo dejara simplemente mi mecanizado ahí, voy acá a decirle nuevamente detectar bordes abiertos de esta manera. Si lo dejamos así y entramos a la simulación, vamos a ver de que va a haber muchas zonas de la pieza que les va a hacer falta remoción o cortes. Acá ya la herramienta va a empezar en una de sus esquinas. Ingresa, en este caso lo hace en espiral, a pesar de que yo se lo indiqué en rampa, él da como mejor entrada a una espiral y hace el corte, pero limitado a esa zona, o sea, nunca va a salir de esa zona. Y hace el siguiente nivel de profundidad y lo mismo eh, por la siguiente parte. ¿Vale? Entonces nunca sale de esas zonas y pues esto no me permite que la pieza quede 100% terminada, sino va a quedar faltante en algunas zonas. Vamos a cambiarlo. Ahora entonces vamos a venir simplemente acá a la geometría y vamos a decirle que ahora quiero detectar los bordes abiertos. Vamos a decirle OK. Y ya como tenemos los bordes abiertos, esto me garantiza que la herramienta va a entrar por fuera del material, al menos en esta forma de la pieza. Al entrar por fuera del material, esto yo lo puedo hacer tranquilamente en un paso. Y lo que hago es reducir el grosor de corte o el movimiento lateral a un 20-15%. Esto va a depender del tamaño de la herramienta y le decimos calcular. Ya cuando yo le digo calcular, la trayectoria de corte cambia totalmente y va a ser una trayectoria donde ya se abarca toda la forma del material inicial y se da una terminación mejor o un desbaste más completo en la forma final.
Lógicamente, esta función de desbaste avanzado dentro de su desbaste y utilizando esas trayectorias curvas, lo que consigue es que la carga de la herramienta siempre sea igual y eso es lo que me permite utilizar profundidades de corte altas sin tener el riesgo de que la herramienta se sobrecargue o se rompa. Voy a bajarle un poco la velocidad de la simulación y vamos a ejecutarlo. Entonces la herramienta baja la altura, lo hace por fuera del material y entra lateralmente y empieza a hacer el corte de esta manera. Esta función nunca va a ser una línea como tal, sino todo lo hace con movimientos en arcos. Si se fijan las esquinas, todo el movimiento que hace acá son curvaturas. Esto también ayuda a que la máquina tenga unas transiciones mejores entre los ejes y no sea tan forzado. Y el mecanizado lo hace envolvente, lo hace de afuera hacia adentro y ya cuando llega como a las esquinas o a las formas ya para definir la cruz o la figura que tenemos acá, hace ya las partes independientes. Y ya teníamos el vaciado. Bien, entonces esta es una función que complementa muy bien eh, para hacer las piezas que por ejemplo con un vaciado normal no puedo hacer ni con un perfilado. Bien, esos son los tipos de desbaste que tenemos para dos ejes. Ahora vamos a ver rápidamente lo que tenemos de desbaste para tres ejes. El primero que vamos a ver es algo que se llama desbaste en el eje Z. Es un desbaste que está dentro del módulo de tres ejes estándar y se utiliza para hacer la terminación de paredes o superficies que vayan en dirección del eje Z o que tengan algún tipo de inclinación. Vamos a venir acá a parámetros de máquina, le decimos fresa de tres ejes, seleccionamos como geometría, en este caso sería toda la pieza, y vamos a utilizar como operación nuestro desbaste en el eje Z. Esta operación, al igual que el vaciado, voy a volver acá un momento, genera un patrón de corte. Entonces, si pueden ver acá la imagen representativa en que genera un patrón de corte en base al material inicial, que es un rectángulo, y pues esto hace que si la forma final no es igual al material inicial, puede dejar unas pequeñas islas o unas zonas de no corte. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esa parte. Vamos a utilizar acá una fresa de 12. Eh, Esta función, como utiliza un único patrón de corte, no me garantiza que la distancia entre cortes sea igual. O sea, la fresa se puede sobrecargar, utilizar el 100%, el 50%, el 30%, es totalmente variable. Entonces, en los datos de corte no van a poder ser tan altos porque tenemos que cuidar un poco los avances y las RPM, ya que la carga no va a ser constante. Este desbaste me permite hacer mecanizado de afuera adentro o de adentro afuera. Son las dos opciones que permite. Acá puedo indicar la profundidad de corte y la distancia entre corte y la sobremedida que queramos dejar. Y el tipo de entrada, que puede ser rampa o espiral, aparte lógicamente de la recta. Vamos a colocarla con una longitud. También me permite definir qué quiero mecanizar, si toda la pieza, solo lo interno o solo lo externo. En este caso, pues solamente tengo mecanizado interno, entonces así lo dejen todo solamente para la parte interna. Y no tenemos mucho más, simplemente le decimos calcular. Es una operación que calcula también bastante rápido, pero como podemos ver acá, el patrón de corte es la geometría que necesito mecanizar. Bien, entonces todo lo hace en base a rectángulos. Las geometrías ideales para esta función son este tipo de geometrías, que sean geometrías básicas, rectángulos, círculos, rectángulos, todo lo que sean ese tipo de figuras básicas son las que trabajarían bien con un desbaste en el eje Z. Porque al replicarse la figura, pues esto garantiza un poco de que la herramienta va a ir compensada y pues va con la misma forma de la geometría. Entonces ya esto garantiza un corte correcto, al menos en este tipo de geometrías. Lo hace de esta manera. Y lógicamente bajando la parte cónica o la inclinación que tenga la superficie. Bien, entonces para este tipo de piezas el desbaste en el eje Z trabaja bastante bien, pero podemos tener otro tipo de piezas en tres ejes, lógicamente no siempre van a ser cosas así tan básicas, podemos tener otro tipo de piezas como por ejemplo esto de acá. Cuando ya tenemos este tipo de piezas, un desbaste en el eje Z no trabajaría muy bien, que digamos. Ya le va a costar mucho seguir una secuencia de corte única, ya que esta pieza puede tener varias secuencias y tiene cortes externos e internos, pero que varían de forma. No son exactamente la misma forma. Entonces un desbaste en el eje Z, al menos en esta pieza, y en esta donde ahorita les voy a hacer una comparativa entre las dos funciones, no trabajaría bastante bien.
Este tipo de piezas ya se trabajan es con un desbaste avanzado. Vamos a venir a parámetros de máquina, fresa de 3 ejes y seleccionamos como geometría nuestra pieza. La operación que vamos a utilizar es un desbaste avanzado y le decimos siguiente. El desbaste avanzado tiene muchas características que son bastante importantes para los desbastes. Lo primero es que si mantiene la misma distancia entre corte o la misma carga de la herramienta. Esto lo que me permite es utilizar datos de corte más altos. Acá por ejemplo puedo indicarle estos datos de corte y vamos acá, bueno, acá podemos colocar un poquito más, punto 15 y acá sí punto 05, sería de esta manera. Entonces ya podemos utilizar avances de este nivel para, eh, para hacer un desbaste de esta pieza. Vamos a decir acá siguiente. Acá ya vamos a tener 3 tipos de corte más, que sería transición a la espiral, paralelo y desbaste adaptable. Acá por ejemplo puedo utilizar transición a la espiral o el desbaste adaptable, de acuerdo a lo que yo quiera trabajar. Y definimos profundidad de corte y distancia entre corte. Acá estoy utilizando poca profundidad de corte y la mitad de manera lateral. Dejamos una sobremedida, le decimos siguiente y la entrada tiene una opción que se llama automático. Como esta función va a reconocer tanto el material inicial como la forma final, él va a poder determinar si la herramienta tiene que entrar por fuera del material o por dentro. Si lo hace por fuera, lo hace totalmente vertical. Si lo necesita hacer por dentro, ya aplicará una rampa, una espiral, algún tipo de aplicativo para esa zona. Esta función también tiene la opción de hacer un desbaste de restos. Y básicamente el desbaste de restos es utilizar una herramienta más pequeña para poder mecanizar zonas donde no alcanzo a ingresar mi herramienta previa de desbaste. También tenemos una corrección en los enlaces si queremos modificarlos de alguna manera. Tenemos una ventana de revisión de colisiones donde vamos a poder definir partes de la pieza si no quiero que la herramienta las toque. Y también vamos a tener una ventana de velocidades avanzadas donde podemos ajustar el avance en base al volumen de corte. Yo aquí le estoy indicando un volumen de corte, que es esta distancia entre corte, y si en algún momento se supera ese volumen, ya sea porque llega a una esquina donde haya contacto con dos superficies o por algún motivo, yo puedo decirle que ese avance se aumente o se reduzca, en este caso se reduzca, por ejemplo un 30%. Esto me va a ayudar mucho a cuidar también la herramienta en lo que serían desbastes de este tipo. Vamos a decirle calcular. Y si se fijan, esta operación no tiene una trayectoria como tal. Si lo comparamos, por ejemplo, con esta función, que si la vemos desde la parte superior ya se ve a simple vista la trayectoria, en esta no. En esta lo que vemos es que la herramienta trata de adaptarse a las formas de corte. Primero vemos acá unos cortes en las esquinas, en esta zona de acá, y luego hace una normalización de volumen hacia la parte interna. Bien, y genera el desbaste pues de mi pieza. Vamos a entrar un momento a la simulación y lo verificamos. Ya esta función, como lo comenté anteriormente, si ingresa por fuera lo va a hacer totalmente recto, si ingresa sobre el material ya va a utilizar algún tipo de entrada en rampa. Por ejemplo, acá inicialmente hace los cortes por fuera, normaliza el nivel de corte que tiene que hacer y luego ya hace una envolvente. Por ejemplo, ahí que entró en la parte central de la pieza, lo hizo en una rampa larga y hace este corte. Luego ya iguala los cortes y hace esta zona. Entonces esta función, o al menos esta parte de transición a la espiral, lo que trata es de que todos los cortes sean equidistantes y de esta manera se pueda generar pues el desbaste general de la pieza de esta manera. Esa sería una manera que es con el desbaste avanzado transición a la espiral. Tenemos este corte de acá. Bien, ahora vamos a ver rápidamente una comparativa entre lo que sería el desbaste en el eje Z normal y el desbaste avanzado pero en esta pieza. Entonces vamos a venir a parámetros de máquina, fresa de 3 ejes. Inicialmente vamos a hacer un desbaste en el eje Z de esta pieza. Entonces vamos a decirle que vamos a hacer acá una operación de desbaste en el eje Z. Le decimos siguiente. Vamos a utilizar una fresa de 16 de diámetro y vamos a indicar unos datos de corte. Vamos a decirle 180 y el avance por diente vamos a decirle
.05, un poquito más bajo, que vaya más o menos a este avance, 3500 RPM y 716 de avance. Bien, vamos a decirle siguiente, el mecanizado vamos a intentar hacerlo de afuera hacia adentro. Y vamos a decirle siguiente, definimos acá profundidad de corte 2 milímetros, distancia entre corte 8 y una sobre media unas 3 décimas. La entrada vamos a hacerla en espiral con un radio de 8. Y voy a decirle que quiero mecanizar todo, tanto la parte externa como la parte interna de la pieza. Luego vamos a decirle calcular. Esta operación, lo repito, calcula bastante rápido y genera acá el proceso de corte. Igual, si lo vemos desde la parte superior, siempre trata de manejar una forma rectangular y las entradas en espiral se ven algo extraños en algunos puntos. Esto es porque él va a utilizar también la forma del material inicial o la parte más grande del sólido como un limitante e intenta no salirse de esas zonas. Entonces vamos a ingresar acá un momento a la simulación y vamos a verificar cómo se ve este corte. Desde un principio la herramienta va a entrar sobre el material, entonces ya partiendo de ese punto tenemos una desventaja y es que tenemos un desgaste fuerte en la parte baja de la herramienta y pues siempre va a ingresar sobre el material, que esto hace que las entradas lógicamente van a un avance más lento, va a hacer que se genere mayor tiempo de mecanizado. Entonces por ejemplo ahí entró en una espiral y acá empieza a hacer formas rectangulares para luego tratar de completar la forma interna. Pero si nos fijamos, estas cargas nunca son iguales, sino él va desbastando a medida como lo va viendo. Acá hace la entrada en espiral, hace esta zona, luego ya cuando ingresa un poco más vemos que las cargas empiezan a variar, la distancia entre corte puede variar, por ejemplo en este punto de acá deja una isla o una zona de no corte y luego la trata de ajustar y luego sigue haciendo el movimiento de corte. Entonces, como podemos ver, este desbaste no es que sea muy prolijo para este tipo de piezas, es un poco más desordenado, por decirlo de alguna manera, en la forma en que remueve el material de la pieza. Y al siempre realizar entradas en espiral para los cortes, pues esto se ve representado en el tiempo. Por ejemplo, acá tenemos 42 minutos de mecanizado para la pieza. También sucede algo. Como él utiliza como limitante la misma forma del material inicial o la parte más grande de la geometría de corte, acá hay unas partes que no está cortando. Si yo hago la comparativa con la pieza final, hay una sección bastante grande que no está eliminando y es básicamente porque el diámetro de la herramienta es demasiado grande para poder ingresar en esta zona sin salirse de la parte más grande de mi pieza o lo que defino como material inicial. Entonces ya luego acá tendré que aplicar un perfil o alguna función adicional para poder eliminar esos bloques que tenemos adicionales antes de hacer el acabado. Entonces digamos que no la función más ideal para este tipo de piezas. También el desbaste al ser a 1 milímetro pues me deja escalones de 1 milímetro y ya está, no tengo una posibilidad de cambio o de mejora en esa parte. Bien, pongámosle mucha atención al tiempo, igual ahorita también lo vamos a verificar. Y ahora lo que voy a hacer es generar la misma operación, o sea, con la misma herramienta, pero con un desbaste avanzado. Vamos a venir a parámetros de máquina, fresa de 3 ejes, seleccionamos como geometría nuestra pieza, le decimos siguiente, y la operación que vamos a utilizar en este caso es un desbaste avanzado. Voy a utilizar la misma herramienta, pero entonces acá los datos de corte pueden ir un poco más altos. Puedo decirle la misma velocidad de corte, pero vamos a colocar un poco más de avance por diente y en el avance en Z también. ¿Vale? Este avance es, se podría decir que es real para un acero 1020. Podría ir trabajar bastante bien con estos datos de corte que tengo acá. Bien, acá vamos a decirle que vamos a hacer un desbaste adaptable o un corte trocoidal. Vamos a decirle siguiente. Y acá vamos a hacer algo diferente. Voy a colocarle profundidad de corte 10 milímetros. Voy a utilizar una profundidad de corte mayor. Y voy a utilizar una distancia entre corte de 1,5. Esto es lo equivalente a un poquito menos del 10% del total del diámetro de la herramienta. Vamos a dejar una sobre medida 3 décimas. Y vamos a utilizar esta casilla que se llama número de pasos intermedios.
¿Qué pasa acá? Voy a hacer una profundidad bastante grande para tratar de eliminar la mayor cantidad de material posible de la pieza. Y luego quiero que estos escalones de 10 queden de 1 milímetro. Entonces simplemente acá lo que le digo es que quiero dividir 10 veces este escalón. 10 dividido 10 sería 1. Vamos a decirle siguiente, la entrada va a ser en rampa automático, o sea, ya va automáticamente a definir si puede entrar recto o necesita una rampa o una espiral para hacer la entrada sobre el material. Y vamos a decirle calcular, lo último que haríamos. Acá tenemos algunas otras opciones. Recuerden que acá tenemos la parte de las velocidades avanzadas que podemos trabajar en base al volumen o en base a la remoción de viruta que tenemos. Y vamos acá a decirle calcular. Cuando yo le digo calcular, de por sí lo calculó bastante rápido, vamos a tener acá la operación de desbaste. Y esta operación de desbaste, como podemos ver, ya sobresale un poco más de la pieza en algunas zonas y a simple vista parece un poco más desordenada, pero vamos a ver en la simulación cómo trabaja. Vamos a desactivar este momento y vamos a entrar a la simulación. Ya en la simulación lo primero que vamos a ver al ejecutar el corte es que la herramienta inicialmente entra por fuera totalmente del material. Acá lo vamos a ver. Lo hace en recto, entra por fuera. Esto me permite lógicamente utilizar esta profundidad de corte que le estoy indicando. Y de aquí en adelante todos los movimientos van a ser con la misma distancia entre corte. O sea, el programa automáticamente adecua la trayectoria en base a la diferencia de volúmenes que tiene del material inicial versus la pieza final y hace que todos los cortes tengan la misma carga. Acá tenemos primero el desbaste general como de los pisos, por decirlo así, o el piso de la pieza a la profundidad de 10 milímetros y luego normaliza el corte para hacer el mecanizado de esta zona o de esta área, siempre con la misma distancia entre corte. Y al igual que el base avanzado, nunca hace un movimiento lineal, todos los movimientos son en arcos o con una trayectoria tipo arco o tipo spline. Y acá tenemos el primer nivel de 10 milímetros. Si se fijan también acá ya me hace el desbaste de estas pequeñas salientes que tenemos acá, las se completan, no me deja el sobrematerial que tuvimos en el desbaste en el eje Z. Acá ya se termina de acercar y luego termina de completar la pieza. Entonces hace un escalón más pequeño, que sería un escalón creo que de 5 milímetros más o menos, que es lo que genera ahí. Esto es lo que ya generan los pasos intermedios. Y luego que haga este escalón va a buscar en qué zonas puede hacer escalones más pequeños. Entonces vamos a ver de que la herramienta se va a ir acercando poco a poco a la geometría y va a ir dejando una preforma. Y acá remueve mucho más material, pero ya lo hace más controlado con una distancia entre corte controlada y con menos profundidad y termina de dar la figura de la pieza hacia la parte superior. Si hacemos una comparativa en tiempos de mecanizado entre un desbaste y otro, acá nos estamos ahorrando casi el 50% de lo que es un desbaste normal. En el anterior tenemos 42 minutos y acá tenemos 21 minutos. Entonces, no solamente con el tiempo, sino también con cuidar en la vida útil de la herramienta y pues aprovechar mejor el desgaste de la misma, porque utilizaríamos el filo lateral de la herramienta para generar este tipo de desbaste. Bien, estos serían los desbastes que tienen disponibles dentro de lo que sería la parte de 2 y 3 ejes, con el módulo de 3 ejes Pro y 2 ejes del programa de WebCAD-CAM.